Por lo tanto, en un momento, digo, la cantidad de dólares va a ser tan grande respecto de los pesos que cerrar el Banco Central. Pero se cerrará. Se va a eliminar. Atentos a esta bomba de Milei confirmando el rumbo económico que continúa más firme que nunca. Domando con mucho éxito la inflación, nos dejaron plantada una hiperinflación. Para que tengan una idea, cuando nosotros llegamos la inflación estaba corriendo al ritmo del 1% diario, es decir, al 3.700 anual. En la segunda semana de diciembre ya estaba al 7.500. La inflación mayorista del mes de diciembre estaba en 54%, que anualizado da 17.000. Y bueno, hoy, digamos, se va a estar conociendo también los datos de inflación mayorista con un derrumbe verdaderamente fenomenal que muestra de la tarea enorme que estamos haciendo. Recibimos el país con... Recibimos el país con déficits gemelos por el equivalente de 17% del PBI. Piense que 4 es una alerta amarilla, rojo se van a dar una piña, 17 imagínense. De esos 17, 15 se debían al déficit fiscal, 5 en el Tesoro Nacional, 10 en el Banco Central. Nos decían que era imposible ajustar en el Tesoro más que un punto y nosotros en realidad tuvimos una política de mucha austeridad y terminamos haciendo un ajuste de 7 puntos del PBI, o sea, sobrereaccionamos el Tesoro, con lo cual, digamos, por eso ahora podemos relajar un poco las condiciones. Llevamos 4 meses seguidos de superávit financiero. Y en cuanto al déficit cuasi fiscal, es decir, el que genera el Banco Central, de 10 puntos del PBI ya lo llevamos a 3, con lo cual hicimos otros 7 ajustes más, o sea, llegamos hecho en menos de 5 meses hicimos un ajuste de 14 puntos del PBI y además empezamos con todo, ahora que digamos que los mercados de deuda digamos están estabilizados, empezamos a mudar la deuda desde el Banco Central hacia el Tesoro, que como debería haber sido siempre, con lo cual estamos bajando todavía mucho más y bueno, y estamos logrando encaminar digamos, el tema de la inflación, digamos, vía una política fiscal muy dura, vía un saneamiento del Banco Central y el sinceramiento del mercado de cambios, el cual, digamos, más tarde o más temprano vamos a terminar abriendo el mercado y al mismo tiempo lo que se empieza a ver es que la economía tocó un piso entre el mes de marzo y abril, con lo cual ya hay indicadores que muestran que la economía está recuperando, por lo tanto eso que decían que era imposible hacer, mentira, no era imposible, sí se puede hacer, pero uno tiene que tener el coraje. Y en eso el liberalismo es nuestro norte. Es decir, cuando yo voy a las reuniones de gabinete y tomo decisiones frente a mis ministros, siempre el norte está pensado en la libertad. Aviso, no es un camino, digamos, rectilíneo uniforme. O sea, ustedes saben a dónde quieren ir. En el medio hay escollos. No solo hay escollos, digamos, que uno tiene que esquivar. Cuando uno está esquivando, digamos, están también los que le tiran torpedos de afuera, propios y ajenos. Con lo cual no es una tarea fácil, por eso a veces uno ve como que pareciera que hay algún desvío frente a las ideas de la libertad, y en realidad tiene que ver con que... Los equilibrios políticos. Exactamente, hay cuestiones de índole política que hacen que uno tenga que... El conjunto de restricciones es más grande. Miren, les voy a confesar algo. Yo soy muy amigo de un gran economista argentino que se llama Juan Carlos de Pablo. Y cuando yo leí el artículo de Murray Newton Rothbard, Monopolio y Competencia, que es parte de ese libro maravilloso, El hombre, la economía y el Estado, está en el tomo 2, si no me equivoco, nada, me volví ANCAP, como correspondía. Y entonces yo tenía muchas charlas con el profesor de Pablo y la verdad que yo me había puesto insoportable, estaba bastante áspero. Y el profesor de Pablo, digamos, él entrevistó a todos los ministros de Economía y presidente del Banco Central desde la mitad del siglo XX en adelante. Entonces,
a mí una de las cosas que decía, pero ¿por qué, digamos, alguien que sabe tanto y que tantas cosas es tan condescendiente? Y si bien yo siempre traté de incorporar las restricciones, vos sabés que tenemos muchas de nuestras filas que les cuesta incorporar las restricciones, siempre lo traté de hacer, nunca me di cuenta, nunca creí que eran tantas. Con lo cual el otro día, cuando nosotros con el profesor de Pablo nos juntamos los domingos a ver ópera, y cuando estábamos cenando yo le hice mi autocrítica y que pedía disculpas por esos momentos en los cuales no entendía bien de qué se trataba, porque la verdad que la cantidad de restricciones que uno enfrenta son mucho más grandes de lo pensado, y además, como se dice en ajedrez, digamos, aun cuando a uno le toca las blancas, las negras también juegan, es decir, con lo cual, digamos, el equilibrio político, ustedes no crean que a los políticos les interesa que ustedes estén mejor, no, eso es mentira. Lo único que les interesa es estar bien ellos en general, y no sé, y en 25º orden le debe importar lo que le pasa al país. Es decir, salvo, digo, cuando tienen casos raros, que, digamos, o sea, se cansaron. Pero, digo, de vuelta, hay que llegar a situaciones muy límites como la que llegamos nosotros, y en esa carambola aparecimos. Y la buena de esto es que se nos prendieron los reflectores en todos lados y estamos incomodando a los rojitos por todo el mundo. Una duda sobre situación y precisamente sobre horizonte. Ahora mismo, tú mismo lo has comentado, consideras inmoral el control de capitales, pero hay un cepo que por esas restricciones políticas estáis manteniendo. Después de eliminarlo, ¿cuál es el horizonte? Porque en los últimos días, yo al menos he leído titulares de estamos preparados para la dolarización, descartamos la dolarización. ¿Sigue en pie el plan de cerrar el Banco Central? Absolutamente. El punto es el siguiente. Nosotros, digo, para más o menos tener la idea de la herencia que recibimos en el Banco Central. El Banco Central, por cada peso de base monetaria, había más de 3 de pasivos remunerados, que era lo que generaba este tremendo déficit cuasi fiscal de 10 puntos del PBI. Al mismo tiempo había deuda con importadores, la famosa CIRA, que eran más de 50.000 millones de dólares. Las reservas netas del Banco Central eran negativas en 12.000 millones de dólares. Había control de capitales y la brecha era del 200%, o sea, era una relación 3-1, el paralelo respecto al oficial. Además, teníamos vencimientos en pesos por el equivalente a 90.000 millones de dólares. Teníamos vencimientos externos por 24.000 millones de dólares con el acuerdo con el fondo caído. Y además teníamos dividendos atrapados. Y además el gobierno anterior utilizó, como los bancos no querían financiar el déficit fiscal de manera directa, se utilizó al Banco Central como un mecanismo indirecto, que son estos instrumentos de los puts, que son puts americanos que encima me los pueden ejecutar cuando se les da la gana. Entonces, básicamente, los grifos de la emisión son el sector público, ese grifo nosotros lo atacamos con el superávit fiscal. Está el grifo del sector externo, ese es contra demanda de dinero, en principio no sería un problema, igual nosotros lo esterilizamos básicamente para recomponer, digamos, la posición del Banco Central. Es más, de hecho, los compra el Estado, digamos, con el superávit, y va sacando deuda del Banco Central para, digamos, que se vaya recomponiendo. De hecho, el gobierno anterior, que vendía dólares todo el tiempo, nosotros en 5 meses compramos 16.000 millones de dólares. Sí. No solo eso, sino que además teníamos los mecanismos de emisión endógena, ya sea el tema de los pases. Para que se den una idea, había instrumentos que tenía el Banco Central que eran a 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, y para cuando llegamos nosotros lo pasaron todos a 1 día.
Es decir, nos podían cuadruplicar la cantidad de dinero en un día. O sea, ¿se imaginan lo que hubiera sido eso? Entonces, el problema ya no era un problema solo de flujos, sino que teníamos un problema de stocks enormes. Entonces, por un lado, digamos, fuimos licuando los pases. Por otra parte, estamos pasando la deuda de los pases. Digamos, de hecho, ayer hemos eliminado 1/3 de los pases. Estamos trabajando en la solución del tema de los puts. Por lo tanto, estamos terminando con todos los factores de emisión endógena y estamos haciendo unas sucesivas operaciones de BOPREAL para limpiar el problema de lo que tiene que ver con los dividendos retenidos, para calzar los flujos de fondos. ¿Por qué? Porque si yo liberara todos esos fondos todos juntos, van y coyunturalmente me generan un aumento de demanda de divisas muy profundo. Eso me puede hacer saltar el tipo de cambio violentamente, me hace caer la demanda de dinero y me gatilla una hiper. Entonces, hasta que no termino de arreglar el problema de los stocks, no puedo abrir el cepo. Pero fíjate esto, nosotros hicimos un sinceramiento del tipo de cambio y lo llevamos a un nivel corregido por impuesto país que daba el tipo de cambio de mercado. Si hay un tipo de cambio de mercado. Y la brecha, y no hay brecha, ese es un dato no menor. Explico esto ¿por qué? Porque cuando nosotros, esto lo hicimos en el Hotel Libertador, donde mi amigo Santiago Abascal me vino a saludar y felicitarme, entre otros amigos también que vinieron, y estábamos con el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central y otros miembros del equipo, y yo, o sea, y el consenso, digo, para que sepan también lo chanta que son muchos economistas argentinos, decían que había que poner el tipo de cambio en 600. Y tenían una hipótesis de que si salía bien, la inflación era más alta que la que hemos tenido. Y son lo mismo que ahora hablan de atraso cambiario. Nosotros, digo, concretamente esa decisión, digo, la tomé yo. Yo le dije al ministro Caputo, pongamos el tipo de cambio en algo que quede similar al mercado. Porque eso lo que iba a hacer era achicar el exceso de demanda de divisas, nos achicaban los otros excesos de oferta y por ende el sufrimiento en actividad y empleo iba a ser más bajo. Digo, lo cual nos dijeron de todo. Y entonces, si vos te fijas, nosotros ya estamos terminando de eliminar todos los factores de emisión endógena. Ya de hecho estamos avanzando en un acuerdo con los bancos para eliminar el tema de los puts. Ya eliminamos 1/3 de los remunerados, ya bajamos en más de un 80% el déficit cuasi fiscal. Por lo tanto, y ya estamos haciendo, y ya también estamos casi por la mitad de los dividendos, al margen de que arreglamos la CIR y todos los otros temas que arreglamos. Por lo tanto, cuando nosotros terminamos de sanear el Banco Central, digamos, lo que vamos a hacer es liberar el cepo. ¿Por qué? Porque esto es importante, no va a haber emisión por fisco, no va a haber emisión por sector financiero y no va a haber emisión por sector externo, con lo cual el tipo de cambio va a ser libre. Y esta es la parte interesante de cara al futuro que vos me estás preguntando. Nosotros vamos a mandar una ley donde esté prohibido emitir dinero, o sea que la emisión monetaria sea un delito, en el cual va a ir preso el presidente del Banco Central, el directorio, el presidente de la Nación, el ministro de Economía y todos los diputados y senadores que aprueben una aberración de esas características. Entonces, ¿qué es lo que va a dar como resultado eso? Una vez que nosotros hacemos esa apertura del cepo, ya no se puede emitir más dinero. Al no emitirse más dinero, los consecuentes aumentos de la demanda de dinero, si la economía empieza a crecer y empieza a recomponer el sendero intertemporal de consumo y demanda más dinero, esa monetización se va a hacer endógenamente por la gente, trayendo sus monedas extranjeras adentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente que va a haber competencia de monedas y la gente va a determinar en qué moneda la quiere hacer, pero si vos te fijás, en una economía que se expande con más demanda de dinero, que va a implicar mayor cantidad de dinero y que lo va a traer los individuos como moneda extranjera, la que ustedes quieran,
supongamos que fuera dólar, para simplificarlo. Entonces van a haber más dólares dando vuelta a la economía y la cantidad de pesos sigue siendo la misma. Por lo tanto, en un momento, digo, la cantidad de dólares va a ser tan grande respecto de los pesos que cerrar el Banco Central... Pero se cerrará. ¡Se va a eliminar! Y bueno, ahí lo veíamos y bueno, quería hacer este video porque muchos siguen diciendo y queriendo pegar nada porque, viste, al final Milei cambió, no va a cerrar el Banco Central, no va a dolarizar, no va a hacer esto, no va a hacer lo otro. Bueno, acá tienen la confirmación, evidentemente, de que el camino continúa siendo el mismo, de que Milei siempre tuvo este plan y de que continúa más firme que nunca. Porque, bueno, a los zurdos le quedan cada vez menos argumentos, le quedan cada vez menos herramientas para salir a querer ensuciar y pegarle al presidente Milei. Una de ellas es, bueno, pero al final, viste que decía un montón de cosas y Milei no terminó cerrando el Banco Central, no terminó haciendo esto, no terminó haciendo lo otro. Un montón de propuestas que tenía Milei durante la campaña que no eran inmediatas. Eso es lo que se olvida, ¿no? Hay una pequeña cuestión de plazos y fíjense un montón de restricciones que comenta Milei acá, de las cuales obviamente uno va aprendiendo constantemente durante la gestión y las cuales retrasan un poco algunas que otras cuestiones que se tenían pensados para antes. Pero el cierre del Banco Central, el final del peso no estaba planeado para los primeros meses. No estaba planeado para los primeros meses. No es que el 11 de diciembre ya iba a estar cerrado el Banco Central. No, hay un montón de cosas, porque fíjense, también lo comenta Milei acá durante esta entrevista. Hay un montón de balances, un montón de cuentas que dejaron hechos un desastre. Que el kirchnerismo dejó realmente los números en rojo completamente y peor aún de lo que uno se esperaba quizás. Entonces, obviamente no se van a hacer las cosas de un día para el otro, pero el rumbo económico, que esto es lo importante, no cambia. El horizonte de Milei sigue siendo el mismo, que es el de cerrar el Banco Central. El tipo viene a cumplir esa misión. Viene a cumplir la misión de recuperar a la Argentina y de terminar de una buena vez y para siempre con la emisión monetaria, que es, bueno, la causante obviamente de la inflación. Y terminar con todos los delirios que se han hecho durante todos estos años, todas estas décadas, con el Banco Central. Bueno, se termina con todo eso. Milei no tiene ningún tipo de duda de que va a cerrar el Banco Central, que el horizonte es ese, que va a terminar en eso. Y me parece que vale la pena recordarlo. Y esta gran entrevista, veanla entera, vayan a verla. La subió Juan Ramón Rayo a su canal. La verdad que excelente toda la charla, con muchísimo más nivel, por supuesto, que bueno, lo que nos tiene acostumbrados la Argentina. Pero la verdad que es muy importante esto, y remarcar esto y mostrarle a todo el mundo que el Banco Central se va a cerrar. Que Milei va a cumplir con su palabra, que Milei sigue con el mismo horizonte que tenía desde sus inicios, desde que arrancó. No cambia el tipo sus principios, y sus principios son cerrar el Banco Central. Cerrar el Banco Central, terminar con el delirio. Y bueno, para todos aquellos que maliciosamente, constantemente quieren decir, vieron que al final no era tan así, bueno. Ese es el horizonte. Y el día que Milei termine cerrando el Banco Central, no sé qué van a decir. No sé qué van a decir, porque ya les quedan cada vez menos argumentos. Porque el tipo está aniquilando la inflación que dejaron por las nubes. El kirchnerismo nos dejó a las puertas de la hiper. Y Milei no solo evitó la hiper, sino que también está terminando de una buena vez y para siempre con la inflación. Así que, bueno, continúan las buenas noticias, este gran anuncio de confirmación, ¿no?, por parte del presidente de que el horizonte sigue siendo el mismo y que el Banco Central se va a cerrar. Si te gustan estos videos, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu me gusta, que lo compartas con todo el mundo. Tenemos que ir llegando a cada vez más gente, a cada vez más personas. No te olvides de suscribirte. Y bueno, hablando desde la inflación, de la emisión de la inflación, hablamos el otro día con Juan Grabois. Y tuvimos una pequeña, interesante ida y vuelta respecto de la inflación y de cómo el gobierno de Milei la está eliminando.